Hoy nos vamos hasta Sydney, Australia, para hablar de una banda que mezcla emoción, fuerza y atmósferas espaciales. Introspect. Introspect se mueve entre el progressive, metalcore, alternative, con toques de gen y post-rock. La alineación actual es Sam Tomlinson en los guturales, Loco McDonald y Jamie McVicker en la guitarra, Luke Tomer en el bajo y Hugo Rumore en la batería. Hasta el momento de grabar este video, cuentan con 2 singles, 6 tracks y 3 EPs. Una banda ideal si te gusta el metal moderno y emocional. En este video vamos a hablar de su EP Ad Astra, lanzado el 18 de octubre de 2019. Para este material la formación era Felicity Jane en la voz, Loco McDonald en la guitarra, Luke Turner en el bajo y Hugo Rumore en la batería. Este EP tiene 5 canciones y dura un poco más de 21 minutos y está cargado de mucha energía, atmósferas etéreas y melancólicas, pasajes rápidos y agresivos, cambios de tono que lo hacen muy dinámico y emocional. Es de esos discos cortos que te pegan directo en la parte sensible, pero sin soltar la distorsión. Iniciamos con Behold, una intro que entra suave, con piano sincero y tranquilo, orquestaciones de fondo, después se suman baterías calmadas, la línea del piano sigue marcando el camino y entran guitarras con un solo relajado, hasta que todo explota, guitarras más pesadas y melódicas, palm muts marcados y se empieza a sentir esa mezcla entre lo etéreo y lo agresivo. Luego viene Ad Astra, la que le da nombre al EP y una de las más importantes. Empieza con baterías grandes, con presencia, guitarras firmes al frente y enseguida entra la voz increíble de Felicity, acompañada de un teclado suave que envuelve la atmósfera. Después las baterías bajan un poco la intensidad y dejan respirar las voces de forma muy etérea. Más adelante guitarras con fuerte distorsión, entre cortes gentle y un solo cautivador. La canción cierra con las voces místicas de Felicity, dejándote con esa sensación de estar flotando en el espacio. Sovereign es otra de las joyas del EP. Arranca con un sonido más alternativo y luego da un giro con los screams potentes y eufóricos de Jacob Wilkes, invitado en esta canción. El bajo suena con mucha fuerza, la canción va creciendo de forma dinámica. Tenemos screams de Jacob al frente, la voz de Felicity en un tono más intrigante, las baterías meten redobles y bombos rápidos, y las voces llegan a tener un toque casi oriental, lo que le da un sabor distinto dentro del EP. Después tenemos Airshine, que entra de forma acústica, espacial, casi astronómica. Las voces suaves y radiantes de Felicity se mezclan con esa vibra más contemplativa. Luego entran baterías con fuerte presencia en los platillos, riffs más cercanos al metalcore. Aquí la carga emocional es fuertísima. Felicity canta con mucha melancolía y eso llena por completo la atmósfera. Hay un momento donde su voz queda prácticamente sola con la batería y luego vuelven las guitarras y bajo de forma muy concisa. Es de esas canciones que se sienten como un escape a momentos que quisiéramos olvidar. Cierra con suaves notas de piano, como apagando lentamente una memoria dolorosa. El cierre viene con Nyx, otra de las canciones del EP. Empieza con arpegios acústicos de guitarra, la voz de Felicity levantando el ambiente, batería acompañando de forma sutil, bajo y teclados mimetizados sumando capas. Poco a poco la canción progresa, se vuelve más agresiva, guitarras con trituraciones, baterías más marcadas y concentradas. La atmósfera se hace elocuente pero tranquila, y luego toma la estructura clásica de metalcore moderno. Casi al final regresan notas estéticas de piano, un solo agudo y muy significativo. Es un cierre perfecto, emocional, intenso y con mucha estética sonora.
Ad Astra es un EP con una carga emocional fuerte, mucha melancolía, una base de progresivo muy bien ejecutada, una mezcla sólida de metalcore, detalles alternativos genty y toques de post-rock. Los screams de Jacob aportan brutalidad donde hace falta, mientras que la voz de Felicity es el corazón del EP, especial, única y muy expresiva, llena las canciones de una sensación casi palpable, conecta con nuestras emociones más internas y crea atmósferas etéreas e inolvidables. Es de esos discos que te recuerdan que, aunque los obstáculos nos rebasen, también podemos levantarnos y atravesarlos a golpes de riffs y distorsiones. Introspect decidió dar un giro a su sonido y volverse más oscuros, agresivos y directos. Con la entrada de Sam Tomlinson, un vocalista sensacional, la banda ha subido la intensidad y cambió la perspectiva, transformando lo que eran y lo que son ahora. En lo personal, la voz de Felicity encajaba de una manera espectacular en este EP, le daba realismo y autenticidad a cada tema, pero también se entiende que cuando una banda evoluciona, hay cambios para buscar un concepto más definido. Lo importante es que Introspect no perdió del todo su esencia y sigue creando música y girando. Felicity actualmente tiene su proyecto en solitario y sigue lanzando música. Si quieres entrarle a Ad Astra, te recomiendo empezar con Ad Astra, Sovereign y Nyx. El EP lo puedes escuchar directamente desde su Bandcamp de forma gratuita. Te dejo el enlace en la descripción del video. También te dejo la cuenta oficial de Instagram de Introspect y la cuenta oficial de Felicity Jane por si quieres seguir más noticias sobre la banda y sobre ella. Espero que disfrutes el EP. Déjame en los comentarios qué te pareció Ad Astra y qué otros EPs de metalcore progresivo te gustaría que traigamos al canal. Muchas gracias por ver el video hasta el final y nos vemos en la siguiente recomendación.